Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hidrometalurgia. Y bueno, para dar inicio vamos a platicar sobre la división de la metalurgia extractiva. Si bien vas a encontrar probablemente que únicamente se hace referencia a tres ramas, que es la pirometalurgia, la hidrometalurgia y la electrometalurgia. En realidad, la metalurgia extractiva, algunos autores hacen énfasis en que también involucras al procesamiento de minerales, en donde, como bien tú ya tienes conocimiento, el procesamiento de minerales se enfoca o está orientado hacia concentrar un mineral, hacia concentrar una determinada fase en podríamos decir, en una cantidad de mineral que comúnmente tiene ganga o mineral de poco valor. En cambio, la pirometalurgia pues está encaminada a tratamientos en vía seca, en donde se tienen temperaturas elevadas. Según el intervalo de la temperatura, esta puede llegar únicamente a temperaturas antes de o menores a su temperatura de fusión del mineral o superiores. Entonces, es decir, podemos hacer únicamente una tostación, no llegamos a fundir el mineral, pero también podemos trabajar con temperaturas en donde son 900.000 grados y ahí ya tenemos lo que conocemos como mineral fundido. La hidrometalurgia, por otro lado, pues va a involucrar una serie de procesos tanto físicos como químicos en medio acuoso, ello con la finalidad de obtener metales en solución o metales, digamos, disueltos. Aunado a ello, pues vamos a tener que evaluar algunos parámetros en la hidrometalurgia, principalmente que están relacionados con la concentración de los reactivos que se utilizan. Finalmente, la electrometalurgia pues está encaminada a que todo lo que obtuviste en la hidro, ¿sí? Una vez que ya logras hacer unos pretratamientos que pueden ser la extracción por solventes o purificar la solución, bueno, la electrometalurgia se va a encargar únicamente de aplicar o de estudiar cómo aplicando una corriente eléctrica tú puedes obtener un metal en su estado, pues digamos, de valencia cero o estado elemental. Entonces aquí ya digamos, aquí te preocupas por concentrar la fase, en esta parte te preocupas qué tan rápido se puede lixiviar o le tienes que hacer un tratamiento como la tostación. En la hidro te vas a preocupar por tratar de que obtengas el mayor contenido de metal en forma acuosa, en forma iónica. Y en la electrometalurgia pues te vas a dedicar prácticamente a buscar que el metal, ese metal en ion o esos iones en acuoso se vuelvan metálicos como tal. Rápidamente, esto es lo que es el beneficio de minerales o el procesamiento. En realidad, pues es la concentración, molienda, colectores, separar la ganga. Ese concentrado ya entra con la parte de la hidrometalurgia, en donde te comentabas, es lixiviación. Tienes que purificar y bueno, aquí tendría que haber un cuadro, una disculpa, pero aquí tendría que haber un cuadro, también aquí una línea punteada, porque aquí ya entra la electrometalurgia. Esta parte ya sería electrometalurgia, ¿sí? Porque aquí ya nos encargamos de los procesos, pues valga la redundancia, electrolíticos o de aplicación de corriente con la finalidad de obtener estos iones que tienes aquí en forma acuosa que provienen de la hidrometalurgia, pasarlos al estado metálico. Bueno, a manera de introducción, pues sabemos también que México, pues es un país, pues que compite, ¿no? A nivel internacional en la producción de metales. De alguna manera, aquí el Servicio Geológico Mexicano nos da el mapa metalogénico de nuestro país. Entonces, como podemos ver, tenemos una serie de metales que se recuperan y entonces podemos observar que, por ejemplo, en la zona sur tenemos aquí en Oaxaca minerías que tienen oro, que tienen zinc, que tienen cobre
y en la parte norte del país es donde se concentra la mayor actividad minera. Por lo tanto, bueno, aquí podemos más o menos tener una idea clara de qué tipo de metales se encuentran en cierta ubicación del país. Por ejemplo, aquí en donde tenemos toda esta parte norte, pues hay oro, plata, plomo. Entonces, bueno, en función de la ubicación del país, podemos tener una idea de qué metal se procesa. También es importante mencionar que de ese tipo de metales hay dos grandes clasificaciones. Uno de ellos son los famosos metales base, o en otras palabras, metales comunes, ¿no? En el sentido de que generalmente son económicos, que normalmente se empañan o se corroen con facilidad, se les conoce, o que es el elemento metálico principal en una aleación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cobre, ampliamente utilizado para el transporte de energía eléctrica, el plomo, el zinc, el aluminio, el hierro y aleaciones, por ejemplo, como el latón, como el bronce. Todos ellos son metales base, generalmente los primeros 5, ya estas son aleaciones, combinaciones de metales base. Otro tipo de metales de interés, pues son los metales preciosos o metales nobles. Estos tienen la particularidad de que no reaccionan químicamente o reaccionan muy poco. Y entre ellos destaca, por ejemplo, el platino. Cuando haces electroquímica, se utiliza un electrodo generalmente que se utiliza como contraelectrodo en un sistema electroquímico y ahí requieres de que no se oxide, que no participe en los procesos de oxidación-reducción y por ello el platino pues tiene un costo elevado. Tenemos en este caso también al oro, a la plata e incluso se comenta que el mercurio. Aunque todos estos tipos de metales preciosos generalmente están orientados pues obviamente a la joyería, por supuesto, por su alta conductividad, pues podrían de alguna manera estar orientados con fines tecnológicos. También aquí tenemos que en realidad, para el caso del cobre en particular, la Cámara Minera de México en el 2018 nos comenta que en México ingresaron alrededor de 13.604 millones de pesos, 213.000, debido a 7 metales, ¿no? Y bueno, entre de ellos tenemos al zinc, al hierro, al plomo, el molibdeno, el oro, el cobre y la plata. Este es el porcentaje que ingresas en términos económicos al país o ingresó en el 2018. Algo muy importante, podemos ver que el cobre y el oro son los que proporcionan más dinero conjunto con la plata, pero bueno, el cobre tiene una principal característica, ¿no? ¿Cómo puede estar de alguna manera aportado? Pues podría ser bornita, aunque últimamente el mineral más abundante es calcopirita. En el caso de la plata tenemos la acantita o también otro mineral que se llama argentita. En el caso del zinc está la esfalerita o el sulfuro de zinc. En el caso del hierro, bueno, para la obtención de hierro, pues por ahí podemos tener la pirita. En el caso del plomo, la galena. Y en el caso del oro, generalmente teluros. En este caso, el teluro de oro. México tiene una amplia producción minera, aproximadamente en el informe anual del 2023, que tú puedes consultar en camimex.org.mx. Bueno, aquí tenemos algo muy importante que mencionar, ¿no? La participación de México en el mundo es primer lugar, o México se puede decir que es el primer lugar en la producción de plata. En el caso del cobre, aquí está en el 10º lugar. También se produce grafito y algo muy importante, el cuarto lugar en la producción de plomo y el segundo lugar en fluorita. Es decir, en México, el número 1 productor de plata y número 2 de fluorita. De hecho, creo esto es en San Luis Potosí, donde tenemos abundante fluorita. Y bueno, en general el precio de los metales lo puedes consultar. Por ejemplo, aquí nos comenta que por cada libra aproximadamente es 3.73, lo que corresponde a cobre, a plomo,
a zinc. Estos son precios del 2023, del 15 de agosto. Ya actualmente tú los puedes, pues de alguna manera volver a cotizar y vas a ver la evolución. Por supuesto, el oro tiene un alto valor en dólares, ¿verdad? Y nos dice que quienes ponen estos precios es el mercado de lingotes de Londres, un mercado para metales preciosos y de lingotes. Es un espacio comercial extrabursátil donde se fija el precio internacional del oro y la plata. Entonces ya sabemos, el oro es el que nos va a dar más dinero, seguido luego la plata, el cobre y lo que es el plomo y el zinc generalmente son los de menor costo. En el caso de los minerales que se procesan, pues bueno, no solamente hay metales preciosos como son el oro y la plata, sino también tenemos metales industriales no ferrosos, por ejemplo, el plomo, el cobre, el zinc y el molibdeno. De igual manera, metales y minerales siderúrgicos, por ejemplo, el carbón mineral, el hierro y el manganeso, así como minerales no metálicos, por ejemplo, el azufre que se produce, el grafito, la barita, que es sulfato de bario, dolomita, que es carbonato de magnesio, fluorita, fluoruro de calcio, caolín, arena, feldespasto, yeso, sal, celestina, sulfato de sodio, sulfato de magnesio. Entonces son estos rubros, metales preciosos, industriales, no ferrosos, metales y minerales siderúrgicos y minerales no metálicos. Por otro lado, México también tiene participación, como te comenté, a nivel mundial, pero aquí podemos ver los mayores productores en el caso de cobre a nivel mundial. Por supuesto, Chile. Chile es el país número uno en la producción de cobre, seguido de Perú, China, y ya habíamos comentado que México ocupaba entre el noveno y el décimo lugar. En unos de trabajos mencionan que es el décimo, aquí podemos ver que es el noveno, pero el principal productor de cobre a nivel mundial es Chile y en segundo lugar lo ocupa Perú. Nuevamente te comento, este ranking o esta categoría puede cambiar debido a que esto fue consultado en el 2023. Bueno, ahora vamos a pasar a otro aspecto. Ya aquí en México, en términos de estados, ¿cuál es el estado productor más importante de cobre? Bueno, el principal estado, el que produce mayor cobre es Sonora, ¿sí? Sonora es el estado, seguido por Zacatecas y por San Luis Potosí. Entonces son los estados productores y las principales empresas en las cuales nosotros podemos de alguna manera encontrar, pues se encuentra Grupo México, ¿sí? Minera Frisco, o sea, y Grupo México tiene las plantas de La Caridad, Buenavista del Cobre, IMSA, otra empresa es Minera Frisco, Nemisa, Peñoles es otra empresa, Aura Minerales, y bueno, aquí tenemos Albino Silver and Gold, por ejemplo, son diferentes empresas y aquí está la producción, ¿sí? Que mostraron de cobre. Bueno, ya cambiando del panorama, pues ya conocemos que México pues tiene una muy buena participación a nivel mundial y sobre todo los ingresos, toda la parte económica que se refiere a la venta de metales, concentrados minerales, pues la puedes consultar en Camimex. Ahora vamos a pasar generalmente cómo se obtiene el cobre. Vamos a pasar o particularizar un ejemplo. En este caso, la calcopirita. Si bien te mencioné en unas diapositivas anteriores que un mineral de cobre importante es la bornita, pues el más importante podríamos decir es la calcopirita. Es el mineral más abundante, de hecho, a nivel mundial, a partir del cual se obtiene el cobre, sin hacer referencia a que hay otros, pero este mineral en particular tiene una característica, la famosa pasivación, es decir, que en algunas circunstancias cuando se encuentra en medio ácido, pues puede dar lugar a una capa que se forma en su superficie como una capa de productos que lo vuelven menos conductor e impiden el contacto con el agente de lixiviación. Por lo tanto, generalmente se lleva a cabo por vía seca
en donde se pone en contacto aquí, se funde prácticamente. Tenemos el cobre concentrado, pero aquí tenemos también el material y aquí se lleva a cabo, digamos, ese tratamiento de una manera térmica. ¿Qué es lo que se produce aquí? Abundante dióxido de azufre, como parte de el azufre que tiene esta estructura. Las temperaturas que se manejan aquí son de 800 a 1200 grados centígrados y al final obtenemos pues un cobre que no tiene una muy buena calidad y por lo tanto se tiene que electrorefinar. ¿Cuáles son los detalles o inconvenientes de este tipo de procesos? Obviamente, las altas emisiones de dióxido de azufre, las cuales pues no pueden ser del todo negativas porque a partir del dióxido de azufre se puede llevar a cabo una importante obtención de ácido sulfúrico. El problema es que se trabajan toneladas de minerales, que la cantidad de dióxido de azufre que se obtiene es grande y por lo tanto pues no logras producir todo esto en ácido sulfúrico, por lo que terminas emitiendo este gas a la atmósfera y este gas es un principal precursor ya en la atmósfera de la producción de la lluvia ácida o producción de ácido sulfúrico. Por lo tanto, otro inconveniente también es que los sulfuros no vienen puros, no vienen concentrados. Bueno, no vienen, sí, digamos, puros. Por lo tanto, vas a encontrar asociaciones con otros sulfuros. Y generalmente los sulfuros pueden contener metales tóxicos como arsénico, plomo, incluso de cadmio. Y por lo tanto, eso limita aún más su procesamiento directo por vía pirometalúrgica. Entonces aquí, para que te pongas en contexto, puedes revisar esta literatura en donde nos habla de aquellos factores económicos, tecnológicos, ambientales que de alguna manera afectan a las fundidoras de cobre. Y es una revisión donde nos hace énfasis sobre todos los daños que se ocasionan en una fundidora de cobre. Entonces, en este caso aquí es muy, muy importante que revises todos esos aspectos porque últimamente te penalizan cierto contenido de arsénico, cierto contenido de plomo y por supuesto eso ya no vuelve de alguna forma costeable el proceso. En general, la pirometalurgia tiene las ventajas de que las velocidades de reacción son rápidas, es decir, son horas y ya lograste pues el objetivo final que buscabas, que a partir de ello puedes obtener altas producciones porque los reactores son relativamente pequeños, que se adaptan para alimentaciones de minerales complejos. Con minerales complejos me refiero a minerales que están asociados, por ejemplo, totalmente en forma de sulfuros y también es idónea para alimentaciones heterogéneas de minerales diversos. No obstante, la principal desventaja es que no es apto para minerales pobres. ¿A qué se refiere? A que sean minerales de baja ley. Digamos que todo es apto mientras sea de alta ley el mineral. No es selectivo y la eficiencia de las reacciones de separación pues tampoco lo son. Nos comentan que los procesos transcurren a menudo en varias etapas, es una desventaja. Y lo más importante yo creo son los problemas medioambientales con residuos gaseosos y el ruido. En cambio, en ese sentido, entonces surge una nueva pues rama que es la hidrometalurgia. La hidrometalurgia tiene pues de alguna manera el interés de que todos esos materiales que la pirometalurgia no podría tratar, pues ellos se podrían encargar de esta parte, ¿no? Tratar minerales de baja ley. Una característica importante de la hidrometalurgia pues es la alta selectividad, grado de separación, la alta pureza de los productos que pudieras llegar a obtener, el fácil control y optimización y la ausencia de gases contaminantes. Bueno, esto tampoco hay que creerlo al 100%. ¿Por qué? Porque claramente en la hidrometalurgia vas a tener gases que se van a emitir, no en grandes cantidades como la piro probablemente,
pero sí se genera contaminación. Y algo muy importante, hidrometalurgia tiene como raíz la palabra hidro, agua, entonces consumen abundante agua. Vamos a ver qué desventajas hay, pues las velocidades de reacción son lentas, principalmente las de sulfuros. Poca producción porque los reactores, pues de alguna manera, son muy grandes y como te comentaba, la ley es baja, por ello la producción no puede ser tan grande. Sensible a las variaciones en la composición de la alimentación, efectivamente. Tú vas a encontrar que cuando estás trabajando en la minería, te dicen, no, es que este mineral sí lo pude lixiviar bajo tales condiciones, pero traes otro mineral de otra procedencia, una mineralogía aparentemente similar, y resulta que no tienes los mismos porcentajes de lixiviación. ¿A qué se debe? Pues a la composición, a la forma en la que están interactuando las fases minerales que acompañan, en este caso, a tu mena, a tu mineral de mayor interés. Otro problema, como te comentaba, si bien no emites tantos gases, pero sí pudiera ser el caso, es la generación de residuos sólidos. Todos esos residuos sólidos que se generan, pues van a ir a dar a una presa de jales. Entonces aquí sí es un problema importante. También la cantidad de líquido que se genera, a veces se utiliza un ambiente muy ácido y como ya lleva trazas de otros iones, a veces se desecha. Se espera que se recupere toda esa agua, pero al ser un medio muy ácido, pues conlleva al uso de otros materiales que tengan alcalinidad para neutralizarlo. A todos esos problemas que se enfrenta la hidrometalurgia, pues serían una desventaja, ¿no? Principalmente con las aguas residuales, porque te comentaba que el pH de este tipo de aguas generalmente es altamente ácido. Bueno, aquí tienes que ver una parte, ¿no? Cuando nosotros, de alguna manera, la hidrometalurgia entra en un mundo donde la piro no puede. Hace rato te comenté que pudieras revisar un artículo relacionado sobre, pues, cuáles son los problemas en las fundidoras. Ahora aquí vamos a ver que la hidro, pues sí tiene un papel importante, ¿no? Y por ejemplo, te va a ayudar a lixiviar de manera selectiva aquellos elementos que te penalizan en los concentrados de cobre. Entonces aquí en este artículo vas a encontrar diferentes soluciones de lixiviación que te van a permitir, digamos, eliminar esos elementos que te penalizan para posterior sí poder hacer una fundición, por ejemplo, o podríamos decir esto es un pretratamiento, la hidrometalurgia es un pretratamiento para después trabajar la piro. Algo muy importante, por ejemplo, también puedes revisar este artículo, dice la hidrometalurgia. En realidad, bueno, aquí sería una tecnología eh, ambientalmente sustentable o sostenible. Bueno, pues en realidad aquí no necesitamos decir mucho, ¿verdad? La hidrometalurgia, tú te vas a dar cuenta al leer este trabajo que en realidad tiene muchos problemas, pero en general se dice que es una muy buena alternativa, a veces como pretratamiento. En el caso, por ejemplo, de la recuperación de zinc, hay un pretratamiento, la tostación, luego la lixiviación y la electrorecuperación, ¿no? Pero de alguna manera la hidrometalurgia tiene el desafío, te digo, de que tiene que hacer un proceso circular en donde el agua se optimice, se haga uso adecuado, porque se consume una alta cantidad de agua para la lixiviación. Y bueno, ya como procesos hidrometalúrgicos, aquí decimos que los procesos hidrometalúrgicos, tú a veces vas a escuchar el término, necesito un proceso hidrometalúrgico para recuperar cobre. Bueno, un proceso hidrometalúrgico en realidad incluye todas estas etapas, ¿no? Ya habíamos comentado, puede incluir el procesamiento de minerales, desde que tienes el mineral, lo trituras, haces molienda, concentras, o sea, retiras la ganga, lo que no te da valor. Posteriormente te vas a una lixiviación y es ahí donde se dice que la hidrometalurgia, nada más, la hidrometalurgia tiene tres ramas importantes. La lixiviación, principalmente, posteriormente la purificación o concentración
Y por último, la precipitación y reducción. Con reducción hacen énfasis a que puede ser un proceso electroquímico o electrolítico, o en otro de los casos, un proceso en donde utilizas una sustancia reductora para obtener el metal en su estado metálico o puro. Entonces, bueno, un proceso hidrometalúrgico en realidad va a incorporar todas estas etapas. Es como la metalurgia extractiva, todas sus ramas, pero solamente un proceso hidrometalúrgico se habla que es para un metal. Por ejemplo, proceso hidrometalúrgico para recuperar oro desde un mineral complejo. ¿Qué va a implicar? Pues todas estas etapas. ¿Y cuáles son las tres etapas de la hidro? Pues únicamente estas tres. Primero, lixivias, ya que tienes el ion en solución, ahora lo vas a purificar, lo vas a concentrar, podríamos decir, separar, o puedes quitar, obtener sus productos si quieres, y luego precipitar o reducir ese metal o esos iones. Por ejemplo, también vamos a encontrar en el curso que la lixiviación se lleva a cabo en diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, puede ser lixiviación en pilas, como puedes ver, son apilamentos de mineral que se están regando con una solución. Toda esta solución que se percola pues sí podríamos decir en esta cantidad de mineral, pues se va a estar recirculando hasta obtener un licor de una concentración adecuada. El fondo de esta pila pues son polímeros que no van a permitir que la solución de ácido pues de alguna manera pase el subsuelo. Y por lo tanto, aquí generalmente o la minería tradicional es cuando tenemos carbonatos, que es una fase mineral que es rica en cobre generalmente, pero que desafortunadamente también ya no hay en grandes cantidades, ya lo único que nos queda son los sulfuros. En ese sentido, los carbonatos generalmente pueden ser carbonatos de cobre, pueden ser de alguna manera es, bueno, involucrados con silicio. Y la idea principal es que tú tienes este tipo de minerales, esta parte verdosa te indica que es un carbonato, los puedes poner en contacto aquí en una celda recirculando y puedes ir viendo el progreso de la reacción y teniendo el cobre en estas condiciones. Se esperaría que a partir de estas condiciones no tengas tanto hierro, porque al ser minerales que prácticamente tienen cobre, pues podrías de alguna forma recuperar el cobre de manera directa. No así el caso de los sulfuros. Entonces aquí tenemos los porcentajes de lixiviación, que es a lo que te vas a dedicar en esta asignatura, a evaluar o encontrar ese perfil de concentración en solución a través del tiempo en un proceso que tiene contacto un mineral con una solución de lixiviación. Bueno, para resumir, ¿cuáles serían los objetivos de los procesos hidrometalúrgicos? Ahora que ya sabes qué es un proceso hidrometalúrgico, bueno, la parte importante es obtener metales, ¿no? A partir del tratamiento directo de un mineral, puede ser un concentrado pretratado, como ya te mencioné en la tostación de zinc, o materias primas alternativas, como pueden ser residuos electrónicos, jales mineros, una gran variedad de alternativas. El objetivo principal es minimizar el uso del agua. ¿Por qué? Porque ya te mencioné que se utilizan grandes cantidades y por supuesto la energía para producir metales. Tener el mínimo impacto al medio ambiente, eso es de vital importancia, sobre todo en la disposición de residuos tanto sólidos como líquidos. Otro objetivo es producir un metal puro a partir de la refinación de un metal impuro, por ejemplo, o desde un material que lo contenga, puede ser un licor de lixiviación ya separado y enriquecido, y producir un compuesto metálico puro. Son como algunos de los objetivos que siguen los procesos hidrometalúrgicos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí la calcopirita que entra en contacto con un agente oxidante. Tenemos el reactor de lixiviación, luego viene el espesador, algunos contenedores y los reactores electrolíticos. Aquí es donde ya se separa toda la parte que no deseamos y aquí vamos concentrando el cobre hasta obtenerlo de manera electrolítica en estado puro.
Y aquí tenemos pues algunos mezcladores de los reactivos que involucran en el proceso. Este es un ejemplo de manera general de la lixiviación de cobre a partir de calcopirita. Ello siempre va a incluir una tabla de balances de materia, generalmente también de energía, para evaluar pues cuál es el proceso. Bueno, justo te comentaba de los objetivos de los procesos hidrometalúrgicos y qué es el uso de materiales alternativos. Bueno, con materiales alternativos puede ser los jales mineros. ¿Qué son los jales en general? Pues bueno, son residuos sólidos que de alguna manera resultan del procesamiento de minerales, de la hidrometalurgia, de los procesos en donde obtenemos metales. Y por supuesto, son residuos que van a contener el material no deseable, el material que no tuvo o no tiene un interés económico. Hablamos también de que son residuos que contienen una carga elevada de elementos potencialmente tóxicos y bueno, que generalmente son minerales o residuos que tienen ya ciertos años de edad, por ejemplo, 200 años, y que pertenecen a la minería que se realizó en aquel entonces, en aquellos años, y donde al no ser eficientes los procesos que eran amalgamación, eran cianuración, de alguna manera todavía tenemos cierto contenido de metales en este tipo de jales que podrían hacer interesante utilizarlos hoy en día como pues materia prima para la lixiviación y obtención de metales. Por supuesto, al tener elementos potencialmente tóxicos, este tipo de residuos van a ser generadores probablemente de drenaje ácido de mina, van a disolver metales y al disolver metales van a contaminar cuerpos de agua. El principal interés de este tipo de residuos es que todavía tienen metales preciosos en una concentración que ronda este intervalo. Así se observan de los jales mineros. Aquí, como podemos ver, en realidad son materiales finos, materiales que se transportaron en su momento como si fuera un lodo, una lechada. Y bueno, ¿cuál es el peligro de este tipo de metales a nivel ambiental? Mucho, mira, por ejemplo aquí, un pH de 4,5, imagínate, son relativamente ácidos, pero el problema es que se pueden transportar de manera física por erosión o a través de la lluvia o a través, en este caso, del aire. Y su tamaño de partícula es fino, alrededor de 60 micras, por lo que pues pueden ingresar al tracto respiratorio porque fácilmente se transportan en el aire. El problema, como te digo, si son relativamente ácidos, aquí van a disolver algunos metales y cuando llueve vamos a tener un transporte o movilidad química en las aguas. ¿Cómo se observa en estas figuras? ¿Y qué potencializa este tipo de, pues de alguna manera, este tipo de residuos? Pues es la humedad, el oxígeno, el pH y los microorganismos. En realidad podríamos decir que hay una biolixiviación en conjunto, pero el resultado de esta oxidación de este tipo de residuos es la generación de ácido. Y ese ácido pues va a provocar problemas al ambiente. Entonces el objetivo de los procesos hidrometalúrgicos, como bien recuerdas, es usar materias alternativas o materiales de baja ley. Y en este caso es los jales. Otro caso particular, pues es los residuos electrónicos. Tú has tenido ya una amplio conocimiento de que todo dispositivo electrónico tiene un tiempo de vida útil y únicamente pasando ese tiempo de vida, pues ya no va a pasar de moda, podríamos decir, va a dejar de ser pues funcionar y entonces vamos a enfrentarnos a sus desechos, a desecharlos de manera adecuada. Pero al tener metales, pues podrían ser de alguna manera atractivos para la hidrometalurgia y proponer un proceso que te permita recuperar metales. Pues bueno, ya con esto terminamos la clase sobre lo que fueron los metales, la participación de México, los lugares más importantes
en donde producimos cobre y hacemos énfasis en cobre y en la calcopirita porque es el mineral más abundante aquí en México, en el país, en la parte norte, y la preocupación es obtener cobre a partir de este mineral, porque de alguna manera este mineral pues sufre la pasivación, digamos, o se pasiva y no es tan fácil establecer un proceso hidrometalúrgico, que como proceso hidrometalúrgico vamos a llamar a aquel que va a establecer un contacto entre un mineral con medios acuosos, que por lo general pueden tener un ácido o un oxidante. También pueden ser con alcalis más un oxidante o pueden ser neutros más un oxidante. La idea principal es obtener tanto el cobre como el hierro disuelto desde este mineral. En términos generales, el ácido o el alcalí o la solución neutra está relacionado directamente con la escala de pH. Y el oxidante pues nos va a imponer el potencial. Al menos para la calcopirita, que es este diagrama tipo Purvé, sabemos nosotros que para descomponer la calcopirita u oxidarla en este tipo de especies, que es cobre-hierro 2, cobre 2 y hierro 2, se tendría que tener esta ventana de operación, es decir, pHs entre 0 y 4 y potenciales por arriba de 0.3. Por lo tanto, para ello vamos a encontrar que los oxidantes que se han propuesto son el oxígeno, pero el oxígeno no tiene una alta aplicación debido a que su solubilidad no es tan alta. Otro caso es el ion férrico. A nivel industrial se puede utilizar como sulfato férrico o como cloruro férrico. En general, el oxígeno, te digo, su limitación es pues la solubilidad, lo que obliga en su momento a utilizar alta presión y temperatura. En el caso del ion férrico, y si hablamos particularmente del cloruro férrico, pues da lugar a soluciones altamente ácidas. Por lo tanto, pues su uso está limitado a un tipo de material específico. Y bueno, en el caso de los ácidos, en términos económicos, el ácido nítrico es el más caro. Lo puedes consultar en internet. Luego sigue el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico es el más barato, principalmente porque de alguna manera tiene como se produce en la misma mina en ocasiones o muy cercanos, usando todo ese dióxido de azufre. Por lo tanto, esto es lo que de alguna manera conlleva un proceso hidrometalúrgico. Y bueno, vamos a ver más adelante que en la lixiviación ocurren dos reacciones importantes, una reacción que se llama reducción. La calcopirita o el mineral, lo que tratamos es que se oxide. En cambio, el oxidante va a reducirse. ¿Y dónde se va a reducir? En la superficie del mineral. Bueno, pues con ello terminamos esta clase. Espero te haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Saludos.